Bueno, primero que nada, buenos días. Espero se Buenos días. encuentren bien. Gusto encontrarme nuevamente con ustedes a través del aula virtual. Hoy vamos a continuar con la cátedra y vamos a tratar algunos temas de importancia para esta materia, como lo son las ramas y ciencias forenses auxiliares de la criminalística. Allí vamos a tratar aspectos propios de la criminología de campo, el área físico-comparativa, la balística, el laboratorio biológico, el laboratorio físico-químico, la microscopía electrónica, la informática forense, todo lo que tiene que ver con las activaciones especiales. Sin embargo, antes de entrar en esos puntos específicos, porque entiendo que el encuentro es de 40 o 45 minutos, yo debo decir algo que para mí resulta relevante en el ámbito de las investigaciones penales y precisamente la criminalística pues juega un papel estelar en todo esto. Lo que bien comienza, bien termina. Y si aplicamos esa idea, y aquí me refiero no a los expertos propiamente, sino a los investigadores que son quienes primariamente llegan a un sitio de suceso y se ven en la obligación de cumplir con los parámetros exigidos en el artículo 187, primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal, exige ello que ese proceso de investigación, ¿verdad? Iniciado tenga un abordaje adecuado. Y cuando hablo de abordaje adecuado, especialmente en el campo de la criminalística, aplicado al tema propio del derecho penal para el tratamiento exacto del sitio del suceso o del hallazgo de la evidencia, porque no siempre la evidencia aparece en el sitio del suceso, a veces se puede manejar un sitio de hallazgo y no trata del sitio propio donde ha ocurrido el evento. Es necesario que tanto el área de la técnica o la sala técnica del órgano investigativo concurra de manera simultánea con el equipo propio del laboratorio criminalístico, que es quien a fin de cuentas va a examinar de buena manera, previo cumplimiento de previo cumplimiento de los pasos exigidos en el artículo 187 con relación a la cadena de custodia, el traslado de esas evidencias al área del laboratorio en razón a la materia que corresponda en función a la naturaleza de la evidencia que se haya colectado. Y aquí pues nosotros tenemos que obligatoriamente tratar los puntos de las ramas de la criminalidad. Cuando hablamos de sitio de suceso, nosotros no podemos dejar de hablar del espacio físico donde ha ocurrido el hecho punible. Y es que ese espacio físico es delimitado en ese abordaje en razón a sus propias características, que si no se trata de manera acorde, pues pudiese ser objeto de modificación por quienes inicialmente, quienes cumplen esa tarea que marca el artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal en el marco de la diligencia urgente y necesaria, pudiesen generar la modificación o contaminación del mismo. Es decir, está prohibido el abordaje improvisado. Está prohibido el abordaje improvisado. Y en ese sitio de suceso se aplican diversas técnicas en función primariamente
a la observación, al reconocimiento, a la búsqueda, a la protección y a la fijación, además de colección, embalaje, rotulado, etiquetado, traslado y preservación de las evidencias, sean digitales, sean físicas o materiales. En ese sentido, puedo decirles que la criminalística de campo tiene como fin primordial en este contexto la búsqueda de la verdad, pero esa búsqueda de la verdad tiene un acto inicial previsto en la norma procesal penal. Y estoy hablando del artículo 186 y tiene que ver con la inspección técnica del sitio. Y es que cuando revisamos, como lo dije en el primer encuentro, el artículo 187, el nacimiento de la cadena de custodia, en principio cuando la evidencia es localizada en un sitio de suceso o de hallazgo de la evidencia, nace propiamente de la inspección técnica. Así lo dispone el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal. Y a partir de ese momento, pues atendiendo la naturaleza del hecho, podríamos hablar en esa fase inicial de la inspección técnica, de la tarea reconstructiva de los hechos. Y es que el sitio tiene que asociarse obligatoriamente si estamos frente a un homicidio, un hecho delictual contra las personas, la necesaria realización del levantamiento planimétrico in situ, el análisis propio de lo que representa la trayectoria balística, luego evaluar el área. ¿Me oyen? Siento una bulla en el fondo. Si pueden cerrar los micrófonos, le agradezco, le agradezco. Si pueden cerrar los micrófonos, le agradezco. Fíjense, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la inspección técnica, ¿qué significado tiene la inspección? Pues la inspección es si se quiere, es un modo de fijación. Allí se deja constancia de manera escrita del sitio del suceso, sus características, sus dimensiones. Se fija en él el hallazgo de las evidencias, sean de naturaleza física, biológica, digital. ¿Y para qué va a servir esa inspección técnica desde el punto de vista procesal? Bueno, para ilustrar de buena manera cómo se encontraba el lugar para el momento del abordaje, que es el sitio donde se produjo el hecho delictual o el sitio donde se localizó determinada evidencia. Ahora, si se tratare de un hecho delictual contra las personas, nosotros oímos siempre en materia de homicidios el tema del levantamiento planimétrico. Necesito que hagan el levantamiento planimétrico del sitio. ¿Y para qué sirve ese levantamiento planimétrico? Sirve para ilustrar, permite establecer la fijación métrica del lugar, las características del lugar, las dimensiones, la ubicación o posición de un lugar o evidencia, sea digital, física, material, biológica, a fin de conocer exactamente cómo se encontraba el sitio con el objeto de analizar las diferentes versiones en la tarea reconstructiva del hecho delictual. Y es que precisamente la investigación es para eso, para reconstruir lo que ha ocurrido y que resulta contrario a lo que prevé en cuanto a conducta el Código Penal. Por ejemplo, en materia de robos, si se produce el robo dentro de un
local comercial, bueno, y en la ejecución de ese robo se produce la muerte de una persona, sea la víctima o sea el perpetrador del hecho delictual, pues es necesario fijar de manera escrita el sitio y desde el punto de vista planimétrico. Y es sumamente importante porque tiene altísima incidencia ese tipo de actuaciones iniciales en el contexto del tratamiento de la prueba de los actos iniciales del proceso. Cuando nosotros observamos en una inspección técnica la existencia o el hallazgo de dos conchas de proyectil y resulta que luego el funcionario dice trasladar, luego de haberlas colectado y haberle dado el trámite correspondiente exigido en el 187 con relación a la cadena de custodia, trasladar esas evidencias al laboratorio y nos llega un dictamen pericial, un reconocimiento técnico de las conchas y resulta que en el dictamen hay 4 conchas y en la inspección hay 2, pues obviamente estamos frente a una actuación policial mal practicada y eso podría conducir a que la contraparte pueda, siendo yo el fiscal, atacar de nulidad esa experticia, porque no hay correspondencia entre el hallazgo y el resultado plasmado en el dictamen pericial de reconocimiento técnico, donde fijan 4 conchas y la inspección señala solo el hallazgo de 2. Entonces, igual ocurre con las armas. Y por eso uno tiene que ser acucioso y el experto debe tener bastante cuidado a la hora de plasmar el resultado de un análisis que hace, porque se observa con frecuencia errores de transcripción, se observa con frecuencia los errores de copiado y pegado, y ese tipo de situaciones conducen en un eventual proceso a considerar ¿Cómo es la cosa? la nulidad de ese dictamen. Vamos a entrar a hablar del área física comparativa. El área física comparativa está precisamente dirigida a la realización de peritajes sobre evidencias digitales, físicas o materiales, tales como podríamos hablar inclusive de huellas, bien sea producidas por el calzado, por los neumáticos, marcas y huellas de determinadas herramientas, el tema propio del acoplamiento físico, las soluciones de continuidad, los análisis y comparación de los apéndices pilosos, perdón, las fibras, además de barridos en busca de evidencia de interés criminal. Recuerdo un caso en materia de homicidio en el que una señora adulta de aproximadamente 75 años fue objeto de violación. Y aplicamos nosotros una técnica de barrido sobre la sábana donde yacía el cuerpo sin vida de la ciudadana. Se colectaron algunos apéndices pilosos y se cotejaron con el presunto autor material en ese momento, que era la persona que pintaba ese inmueble y que no estaba ya en el sitio, pero que fue posteriormente ubicado, y se logró determinar desde el punto de vista comparativo que correspondía a él. Entonces, allí nosotros podemos observar cómo el análisis, en ese análisis físico comparativo, pues a través del uso de los principios y las metodologías que ofrece la criminalística,
en cuanto al procesamiento de las evidencias, permiten perfectamente individualizar a quien pertenece. Entonces, se practica una experticia tricológica, que consiste en una observación, si se quiere, microscópica, donde se estudia el material, primeramente para establecer que si se trata ciertamente o no de apéndice piloso, mediante la evaluación primaria de las características morfológicas. Además, si se trata de un apéndice piloso, pues determinar si es humano o de la especie animal y a qué región anatómica pertenece, si es cefálica, si es cúbico, si es torso, entre otros, estableciendo entre sí, entre las muestras cotejadas, la existencia o no de características similares o disímiles que puedan orientar la investigación en aras de determinar si pertenecen o no a las mismas personas. En el ámbito, por ejemplo, de las huellas del calzado o de los neumáticos, nosotros allí entramos a considerar desde el punto de vista de la petición en atención al hecho criminal objeto de investigación, si estas son cruentas, pulvulentas, de bajo relieve o grasientas, en fin, atendiendo la superficie sobre la cual haya sido fijada la marca por el calzado o el neumático, atendiendo al lugar del sitio del suceso o al sitio inclusive de liberación, que en ocasiones eh, ocurre especialmente en temas propios del secuestro de personas y de homicidios, porque recuerdo perfectamente cómo durante los años 2009 al 2014, donde yo cumplí la función de fiscal en Táchira, en una zona muy complicada, la zona norte, recuerdo que los homicidios se perpetraban en un determinado lugar X, Y o Z y la liberación del cadáver se producía en otro sitio distinto y lejano al de la ejecución del delito de homicidio. Entonces, esa marca, esa marca o esa comparación de huellas de calzado o neumáticos, ¿para qué sirven? Para establecer que un calzado de su propiedad o un neumático que tiene el vehículo de su propiedad o el vehículo utilizado en la realización del hecho criminal sea el mismo que le ha sido encontrado al sujeto activo del delito o le haya sido encontrado a otra persona de pronto en aras de poder determinar si le pertenece o no, o si fue o no utilizado en la ejecución del hecho criminal. Bueno, de igual manera es realizada la comparación de marcas y huellas de herramienta bajo el principio que microscópicamente cada superficie permite eh, determinar pues la existencia de algunas particularidades que la hacen individualizables respecto a las demás en una interacción fuerte o violenta propia entre dos superficies. Las particularidades de la de mayor dureza, pues normalmente pueden quedar sobre la otra. En materia de tránsito, especialmente en los casos de accidentes eh, entre vehículos, ocurre
que el vehículo que viene a gran velocidad e impacta al que no está circulando o de pronto viene circulando pero a una velocidad más reducida, deja signos de fricción y marcas de pintura del vehículo que produce la colisión. Y eso permite perfectamente a través del principio de transferencia determinar la existencia o no de rastros de pintura a los efectos de poder precisar si hay correspondencia o no en razón al, al vehículo que está siendo objeto o que trata del objeto material en el ámbito del hecho criminal. Vamos a entrar a hablar del área balística. Bueno, la balística es un área de la criminalística que se encarga del estudio de todos los fenómenos que han sido producidos por las armas de fuego y la determinación de las relaciones existentes entre la víctima, el victimario, el arma de fuego y el sitio del suceso, fundamentadas especialmente o principalmente en los conocimientos de las ciencias exactas que tiene que ver propiamente con la física, con las matemáticas y con la química. Dentro del proceso de investigación criminal, la balística ofrece herramientas específicas y puedo señalar exactamente la siguiente: el reconocimiento técnico, la comparación balística, la restauración de caracteres que han sido borrados en metal, la sensibilidad del disparador o el análisis balístico. Pero aparte de todo, también existen otros dictámenes que permiten acreditar o no si una persona ha disparado o no un arma de fuego. Y eso tiene que ver propiamente con el análisis de traza de disparo que más adelante vamos a tratar en mayor especificidad y que hoy día podemos decir que no necesariamente un positivo en ese tipo de dictámenes conduce a que la persona ha disparado, porque en el ámbito de una manipulación o un forcejeo, perfectamente la mano de quien se opone al disparo pudiese salir positiva en un eventual análisis de traza de disparo, más allá de no haber accionado el arma de fuego. Y cuando hablamos en el ámbito de la balística del reconocimiento técnico, allí nosotros podemos analizar y describir pormenorizadamente algunas evidencias de interés balístico. Allí hablamos de armas de fuego, hablamos de conchas, de proyectiles, entre otros, con la finalidad de ¿qué? De identificarlas plenamente, dejar constancia de sus características, estado de conservación y funcionamiento. En materia de conchas, observé con frecuencia muchos errores desde el punto de vista de la individualización de las mismas, cuando en la inspección técnica fijaban una marca y en el reconocimiento técnico otra distinta. A partir de allí, el principio de mismidad de la evidencia pues empieza a ser cuestionado y el defensor se percata y es sumamente complicado para poder repetir ese tipo de dictámenes porque la colección se ha practicado en el sitio a través de la inspección técnica. Es un acto prácticamente irreproducible. ¿Y de qué manera se podría subsanar eso? De ninguna manera. Ni siquiera con una segunda inspección técnica. Entonces, es importante tener muy presente que la actuación del funcionario experto en el área técnica policial del órgano de investigación científica juega un papel estelar para alcanzar el éxito también desde el punto de vista propio de la criminalística. ¿Por qué? Porque más allá del resultado que podamos obtener en la descripción física de un proyectil, si el análisis conduce a que el dictamen contiene
una concha distinta a la que se colectó en el sitio, supuestamente, pues eso va a conducir a la ineficacia total de esa fuente de prueba de los actos iniciales del proceso. En ese sentido, la comparación balística establece si varias conchas o proyectiles han sido disparados por una misma arma de fuego. Es una experticia de uso continuo por parte de los fiscales en sus peticiones en aquellos delitos contra las personas en los que se producen algunas lesiones u homicidios a través del uso de las armas de fuego. Allí se evalúa el calibre, el tipo de percusión, la distribución especial, el número de campos y estrías. Es una experticia que es exactamente de certeza, no es de orientación. Es un dictamen pericial de certeza. Permite afirmar si determinado proyectil fue disparada por una arma de fuego que a lo mejor esté relacionada con otros homicidios o con otros delitos perpetrados contra las personas, entiéndase, lesiones, homicidios eh, en grado de frustración en los que se ha podido recabar conchas y proyectiles en los sitios donde se han producido. Quisiera saber si alguno de los que está aquí ahorita quisiera dar alguna opinión o hacer algún aporte a la clase, por favor. D'Angelo Vicente, Diana Martínez, Yoconda Silva, si quieren aportar algo al encuentro de hoy. Bueno, buenos días, profesor. Por acá José Piña. Es importante tener en cuenta que esa disciplina, desde el punto de vista de la criminalística de campo, criminalística identificativa comparativa, según las áreas que usted ha explicado, desde el punto de vista de la inspección técnica, de la física comparativa en cuanto al tema de los apéndices pilosos, la balística, en materia de investigación de homicidios, según el ejemplo que usted colocó, es importante tener en cuenta que el investigador penal, de la mano con el Ministerio Público, sepan las solicitudes que en un momento de investigación van a realizar en los laboratorios. Muchas veces están limitados, o por desconocimiento, están limitados en las solicitudes que realizan. Y quizás no ahondan un poco más en esa materia de investigación o las herramientas que le ofrece la criminalística. Ejemplo, cuando existe el análisis específico de un arma de fuego porque es utilizada como objeto contundente y la persona aduce que se le fue el disparo en un forcejeo, por dar un ejemplo. Son estudios especialísimos que se realizan también en un área específica, ya sea de laboratorio físico, de laboratorio balístico o cualquier otra área de la criminalística. Ese es mi aporte, profesor, en cuanto a las problemáticas que se ven actualmente en la práctica de la investigación penal en Venezuela. Perfecto, excelente. ¿Alguien más quiere dar algún aporte? Vamos a hablar del área biológica. Nosotros tenemos el tiempo limitado en razón a que el encuentro, entiendo, es de 45 minutos. Yo voy a fijar en este punto una asignación el día de hoy para la otra semana, pero vamos a hablar exactamente del área biológica en este momento. Vamos a fijar una asignación sobre este punto porque es bastante el contenido que hay. Yo les voy a subir un material que tengo sobre estos aspectos, sobre estos puntos que son importantes para que ustedes puedan elaborar de buena manera la asignación. Igual apoyarse con bibliografía que a bien ustedes consideren resulte de utilidad para estos temas. Nosotros tenemos bibliografía colombiana muy buena. Yo les voy a subir dos bibliografías colombianas que son de nueva tendencia para que ustedes las puedan
tener a la mano. También tenemos en Venezuela material sumamente importante, novedoso, que podríamos decir son modelos para la implementación de, en los temas de la criminalística de campo y que son del año 2022, son recientes, ¿no? Yo les voy a subir ese material, Dios mediante, de hoy a mañana. Hablemos del área biológica. Bueno, ¿qué pasa en el laboratorio biológico? ¿Qué ocurre con el tema del laboratorio biológico? Bueno, en el área biológica, nosotros primeramente debemos considerar que el fundamento en ese tipo de procesos va a tener éxito en la medida en que los procesos de protección, de búsqueda, de fijación, de colección, de embalaje, de rotulado, de etiquetado, traslado y preservación se cumpla de manera cabal a través de los procedimientos metodológicos efectivos y que resultan necesarios para el tratamiento de fluidos y cualquier material de naturaleza biológica, entiéndase la sangre, el semen, la saliva, el sudor, la orina, los pulpejos dactilares, en fin, los apéndices córneos, por cuanto se requiere un manejo verdaderamente serio y acucioso de todos esos indicios, podría decirse, que pudiesen posteriormente convertirse en medios de prueba en el ámbito de una investigación. Y en ese sentido nosotros tenemos allí algunos puntos específicos, como la experticia hematológica. ¿Para qué sirve la experticia hematológica? ¿Qué permite la experticia hematológica? ¿Qué se logra a través de ella? Individualizar a través de un conjunto de técnicas o métodos científicos un análisis propio a las evidencias orgánicas que resulten de interés criminalístico con el objeto de determinar sustancias, bien sea en el ámbito de la sangre, pues sustancia hemática, fijar su especie, el grupo, el factor, describir los mecanismos de formación e identificación geométrica de las manchas y costras sobre los diferentes soportes que, en los que se puedan encontrar. Entonces, determinar la especie humana o animal y en caso de la especie humana, el grupo y el factor. Existe la técnica de orientación de luminol, que es una técnica, por ejemplo, que permite investigar y orientar acerca de la presencia de material hemático en determinados sitios. Más allá de que haya sido lavado, de que haya sido remodelado o haya sido modificado. La técnica de luminol, más allá de ser en principio un método de orientación, permite determinar si en ese lugar hubo o no hubo sustancia hemática. Y atendiendo la cantidad de lo que pudiese ser localizado a través de ese método, se pudiese incluso determinar la especie, el grupo y el factor. Ahora, si la muestra es verdaderamente exigua, resultará sumamente difícil poder determinar siquiera si se trata de una especie animal o humana. Pero en síntesis, en materia de homicidios, por lo menos ese tipo de análisis
que se practican comúnmente fuera del tiempo reciente de la ocurrencia del hecho. Normalmente ocurre así en materia de homicidios cuando empieza a llegar información sobre el móvil o motivo de cómo o por qué pudo haber ocurrido y el interés directo sobre ese resultado por razones de afinidad o de consanguinidad, cuando hay un interés excesivamente económico y se produce la muerte de una persona y se busca lavar el sitio y evitar que sea señalado o identificado como el lugar donde se cometió. Bueno, la técnica de luminol juega un papel importante en este tipo de tareas reconstructivas. Y suena a lo mejor fantasioso, pero recuerdo en muchos casos de homicidio cómo el positivo de una técnica de luminol conducía a que el sujeto activo delatara la comisión del hecho al sentirse descubierto. Es decir, más allá de que el resultado científico de ese método no es propiamente certero, conduce normalmente a que el sujeto activo involucrado, al tener conocimiento del hallazgo de la sustancia hemática en ese sitio, termine confesando al sentirse descubierto de cómo y por qué o quién ejecutó ese hecho criminal. Y eso ocurre con frecuencia en áreas rurales, especialmente en donde se producen actividades ganaderas, en zonas de frontera. Se vio mucho en tiempos no muy lejanos ese tipo de, de descubrimientos a través de la técnica del luminol, cuando el capataz decía, por ejemplo, que allí no había ocurrido nada, y cuando el equipo de laboratorio hacía uso de la técnica de luminol y se lograba colectar las muestras para los correspondientes análisis, la persona reflejaba en su rostro la angustia y empezaba a suministrar la información de lo que verdaderamente había ocurrido en ese sitio. Aparte de todo, bueno, el tema de la experticia seminal, la restauración y acondicionamiento de los pulpejos dactilares, el análisis de apéndices córneos. Mire, los apéndices córneos, especialmente en aquellos delitos contra las personas donde hay forcejeo, donde hay lucha entre dos partes, es importante que en el caso de un cadáver, pues se colecte, que el patólogo colecte los apéndices córneos a través de la técnica que ellos manejan de las uñas del fallecido, en razón a que allí pueden encontrar perfectamente tejido que puede ser objeto de análisis para la individualización del sujeto activo, que viene siendo el sospechoso del hecho. Bueno, tenemos el área de laboratorio físico, químico también. Tenemos también el área de microscopía electrónica. Tenemos también el tema de los análisis morfológicos, el área de activaciones especiales, también la genética forense, y también tenemos el área de la documentología, las investigaciones de siniestros. Son muchas las áreas que resultan de utilidad para la investigación y son ramas y ciencias forenses auxiliares de la criminalística. Yo les voy a subir un material que tengo donde se desarrollan todos estos puntos para que ustedes lo puedan tener y puedan de pronto serles de utilidad, no solo para las actividades académicas, sino para el diario
ejercicio de la labor de ustedes. Mire, no sé si quieran cerrar diciendo algo, Víctor, Diana, de Ángelo. Se va a Logré cortar abrir. se va a cortar la comunicación. En un minuto se va a interrumpir. Adelante. No, no. Le cedo la palabra, es que tengo problemas con el micrófono. Le cedo la palabra a otro. Bueno, Disculpe. sí, yo quiero despedirme. Doctor, Se buenos va. días. Adelante. Eh, Disculpe que me haya conectado tan tarde. En el caso de los cornos, existe la posibilidad de que los mismos, al ser colectados, estén contaminados y no directamente relacionados con el hecho punible. Gracias. Bueno, yo no soy el experto. Ojo, esa es una respuesta que se la puede dar el experto que analiza esos apéndices córneos. Recuerdo muchas exhumaciones de personas víctimas de homicidio que más allá de tener cierta data de inhumación, se pudieron colectar y los resultados fueron perfectamente favorables. El encuentro es de 45 minutos, se va a interrumpir, no sin antes agradecerles a todos el sacrificio de un sábado en la mañana levantarse y presentarse al aula. Es un acto que yo valoro mucho. Agradezco la gentileza de ustedes y desearles el mayor de los éxitos el día de hoy. Estén pendientes del aula virtual. Voy a dinamizar diariamente esta semana en el aula y voy a subir la asignación el día de mañana. Espero estén trabajando ya con la primera asignación y bueno, nos volveremos a encontrar en la oportunidad que fije la universidad. Que tengan todos un feliz fin de semana.